Yo creo que los videojuegos sí se pueden utilizar con fines académicos y educativos, ya que en algunas ocasiones estos tienden a aumentar la capacidad de reacción y la actividad motriz de los usuarios. Existen videojuegos de todo tipo, desde los deportivos y los de acción hasta los de culturalización y de simulación de la vida real. Los videojuegos de agilidad mental nos traen grandes beneficios, como lo son mayores reflejos, facilitación en la comunicación, manejar todo tipo de información, ayudar a razonar más rápido y también ayudan a captar y centrar la atención en algo. Los juegos también pueden llegar a tener desventajas, como lo es el tener un riesgo de aislamiento o también la pérdida de la noción del tiempo. También muchas veces los videojuegos nos pueden ofrecer información falsa o en otros casos incompleta. Los videojuegos aumentan el consumismo y a veces, en caso de no llegar a los resultados esperados, llegan a causar cierto enojo en los usuarios también. Para calcular el costo de desarrollar un videojuego, tenemos que incluir el sueldo del productor, que es el que maneja todo el proyecto en sí, el sueldo del diseñador, el sueldo de los artistas gráficos, que son los que se encargan de darle vida a los juegos creando las animaciones, también el sueldo de los programadores, que son los más importantes, ya que son los encargados de crear todos los códigos del videojuego. También tenemos que incluir los servicios públicos como la luz o el agua si se utilizan, el internet. Tenemos también que incluir la renta del lugar donde se está desarrollando el juego, a los trabajadores internos en caso de que tengas que limpiar el área donde estás trabajando, y a veces hasta la comida de los trabajadores, ya que muchas veces resulta más barato pagarles la comida a los trabajadores a que se tengan que ir y después regresar después de la hora de la comida. También, para calcular este costo, tenemos que calcular el mantenimiento de las máquinas con las que estamos desarrollando el videojuego, que en muchos casos son las computadoras. Ahora, para calcular el precio de venta de un videojuego, tenemos que incluir el costo del CD, también la caja donde va el videojuego, el precio de los folletos que incluye el videojuego. Tenemos que también checar el costo del videojuego en el mercado y checar a la competencia. Tenemos que incluir la mano de obra medida en horas de trabajo, los costos indirectos como la luz. Tenemos que calcular también cuánto queremos ganar en qué cantidad de juegos vendidos. Tenemos que siempre estar checando la demanda de los videojuegos y también la publicidad y el costo de venta unitario. Yo pienso que la industria de los videojuegos en México va a ir aumentando cada vez más, ya que antes simplemente era para la gente que usaba las consolas en sus casas, pero ahora con el gran avance de la tecnología, los videojuegos se utilizan más en los celulares y en las tabletas que en dichas consolas. Para los niños autistas, desarrollaría un videojuego en el que ellos se tuvieran que quedar pensando por mucho tiempo, o por ejemplo, juegos de rompecabezas, o de mundos virtuales en los que ellos puedan empezar a interactuar con otras personas. Para un alumno de la clase de Administración de Costos y Precios del TEC, desarrollaría un juego que sea basado en la administración, como el Su Tycoon, que es un videojuego en el que tú como usuario eres el dueño de algo y tienes que administrar todos los costos y generar utilidades poniéndole precio, por decir, a las entradas o a los entretenimientos. Para un adulto mayor, desarrollaría videojuegos que les ayuden a entrenar y a usar diariamente su cerebro para evitar las enfermedades como lo son el Alzheimer. Y también desarrollaría videojuegos en los que tuvieran que tener ciertos movimientos como lo es el Wii Sports, que aunque son movimientos mínimos, estos te ayudan a mantenerte activo, aunque sea por un partido de tenis o un juego de boliche o una pelea de box con la computadora. Para un emprendedor, desarrollaría un videojuego en el que siempre tuvieras que alcanzar una meta
y que cuando alcances esa meta ganes algunos puntos o tengas algún premio, pero que siempre tengas otra meta y otra meta. Para un ejecutivo de banco, desarrollaría un videojuego en el que ocuparía a la administración. Por ejemplo, el FIFA, en el modo de manager, es en donde tú tienes que administrar todo tu dinero para comprar ciertos jugadores, para pagarles su sueldo, para renovarles el contrato. Tú tienes que elegir el patrocinador que más te convenga. Tendría que ser un videojuego en el que el administrador tenga que estar por mucho tiempo ahí y que tenga que generar ingresos a largo plazo y saber en qué gastar sabiamente.